Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Me disculpo por el día de ayer, pero me quedé sin internet. Imagino que aquí, como vivo fuera de Tegucigalpa y están haciendo una ampliación de la carretera del sur, hay veces que se ponen a quitar los cables, los postes. Estaba dando clase de las 9 y de repente se fue el internet y ya no regresó. Vamos a reponer la clase el día jueves. Creo que el día jueves tenían calendarizado una evaluación, pero no la vamos a realizar a la hora de la clase. La voy a colocar ese mismo día jueves, pero por la noche. Cuando yo pongo las evaluaciones por la noche, generalmente abro la evaluación a las 8 de la noche y está disponible hasta las 12. Hoy les voy a enviar un mensaje diciéndoles esto mismo, ¿verdad? Para que todos lean el mensaje y si alguno tiene algún inconveniente, entonces me responde el mensaje explicando la situación. Licenciada, Sí, diga. pero siempre la clase va a quedar grabada, ¿verdad? En el campus. La de hoy, sí, siempre. No, la Ah, del la de jueves. sí, siempre, siempre. Sí, siempre Lee, quedan grabadas las clases, dígame. entonces la evaluación va a estar abierta desde las 8 ¿hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche, Ajá, el jueves, ¿verdad? el jueves, así es. Gracias, Lee. Bueno, ok. Espero hayan leído el documento que les publiqué el jueves, el de mi primer algoritmo. Ahí explica cómo hacer el análisis de un problema que nos está dando y de esa forma poder dar una solución a través de un algoritmo. Un momento. Entonces, ok, aquí está el documento. No vamos a ver ese documento, pero vamos a tratar el mismo tema. Cómo realizar el análisis de un problema y cómo dar una solución a través de un algoritmo. Ahora, aspectos a tener en cuenta para esto. Bien, no estamos trabajando con ningún lenguaje de programación, ¿verdad? Así que lo que vamos a aprender a hacer es detallar la lógica general de un programa. Cuando esto se pasa a un lenguaje de programación, obviamente hay una serie de componentes que se implementan en el mismo, que si las interfaces, o sea, las pantallas con las que interactúa el usuario, que si dónde se van a almacenar los datos, ese tipo de cosas se implementan en un lenguaje de programación. Aquí vamos a detallar la lógica que el programa lleva. Y lo vamos a hacer a través de un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo no es más que una serie de pasos, ¿ok? Una serie de pasos para realizar cualquier actividad. No necesariamente algo que nosotros vayamos a llevar a un sistema de información, ¿verdad? Sino que hasta dar una dirección es un algoritmo, porque le estamos explicando a una persona cómo va a llegar. Damos una serie de instrucciones para realizar una o varias actividades. Lo mismo se aplica para esta clase. Vamos a dar una o varias instrucciones para realizar ciertas actividades. Ahora, esas instrucciones van a surgir a raíz del análisis que nosotros realicemos de una situación, la que se nos está presentando. El análisis lo vamos a descomponer en tres partes: entrada de datos, proceso y salida.
La entrada de datos tiene que ver con la información que el usuario de la aplicación nos va a proporcionar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo que sumar 2 números. Bien, perfectamente yo sé cómo sumar 2 números. Ahí no hay ningún problema. Pero si no sé qué números son los que voy a sumar, no puedo dar un resultado. Yo tengo que solicitar la entrada de datos. O sea, ¿cuáles son los números que va a sumar? Entonces, ya sabiendo esos números, yo puedo hacer la operación aritmética de la suma y presentar un resultado. La entrada de datos siempre se va a tratar de pedir la información mínima. O sea, es la información mínima que el usuario tiene que proporcionar. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de obtenerla. Si es algo que nosotros podemos obtener a través de una operación aritmética, no hay por qué solicitarle ese dato al usuario. Bien. Ahora, si no tengo ninguna otra vía más que solicitar eso, porque ni el texto del ejercicio me lo está dando, ni es un dato que se puede obtener a través de una operación aritmética o lógica, sí tengo que pedir que se ingrese el dato. De otra forma, los demás datos forman parte del proceso. El proceso es la secuencia de instrucciones, ya sea instrucciones de aritmética, instrucciones de lógica, instrucciones de entrada-salida, que son necesarios para llegar a cumplir, ¿verdad?, con los requerimientos de información que nos solicite el ejercicio. ¿Qué son requerimientos de información? Es la información que el usuario necesita que un sistema o que un programa le proporcione. Y eso se obtiene a través de un proceso, a través de la serie de operaciones aritmético-lógicas que nosotros vamos a plasmar a manera de instrucciones. Y por último, la salida. La salida es la información que nosotros vamos a permitir que el usuario vea, que vea a través de la pantalla o en sistemas de información reales. Puede ser una salida impresa, puede ser que necesite que imprimir un reporte o un documento. El sistema le proporciona la opción, ¿verdad?, no solo de ver los datos en la pantalla, sino que también de imprimirlos. Esta salida es una combinación de todos los datos con los cuales nosotros trabajamos durante el ejercicio. Una combinación de datos de entrada con los datos que obtuvimos del proceso. Ahora, aquí tenemos la situación que nos están planteando. Vamos a hacer el análisis del mismo. Leamos. Una empresa de taxi VIP cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Se pide determinar cuánto debe pagar el cliente. El precio por kilómetro será de 50 lempiras. El día de hoy existe un descuento de 10% para todos los clientes. Revisemos esto. Hay que tener en claro qué nos están pidiendo. Prácticamente es como decir, tenemos que comenzar por el último paso, que es la salida. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos qué nos está pidiendo el usuario, mucho menos vamos a poder definir cuál es la entrada de datos y cuáles son los procesos para llegar a esa información. Así que, ¿qué nos están pidiendo acá? ¿Qué debemos de proporcionar nosotros? El precio por kilómetro. No, porque el precio por kilómetro ahí nos dicen que es de 50 lempiras. Lo que va a pagar el cliente. Lo que va a pagar el cliente, exactamente, porque es así como que el cliente pidió que lo llevaran a X lugar. Entonces, esta empresa de taxis no cobra fijo, ¿verdad? Sino que, como en otros países, que los taxis tienen un aparatito que va contando los kilómetros que dura el viaje y en base a eso le cobran. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar, cuánto tiene que pagar el cliente. Ahora, ¿de qué depende lo que el cliente va a pagar? Necesitamos conocer información. Ya sabemos lo que tenemos que dar, la información, el resultado. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Me dijeron, lo que tiene que pagar. Ajá, Perdón. Primero tendríamos que ver cuánto sería lo que el cliente recorrería como para saber cuánto sería lo que le cobraríamos. Sí, porque ahí me dice,
cobra por kilómetro 50 lempiras, pero no es que le voy a cobrar solo 50 lempiras al cliente. Puede ser que el viaje duró 1 kilómetro, puede ser que duró 100 kilómetros. Bien, entonces 50 me están dando el precio de un solo kilómetro. Entonces, necesitamos determinar el total a pagar según los kilómetros que el cliente haya recorrido en su viaje. Ahora, esa cantidad de kilómetros que el cliente recorrió en su viaje nos la da el texto del ejercicio. Nos dice cuántos kilómetros recorrió. No. ¿Verdad que no? Ahí no. Ahí no hay forma en como yo sepa. No me lo está dando el texto del ejercicio. No puedo adivinar. Entonces, ese es un caso de un dato de entrada. Yo sé cuánto cuesta 1 kilómetro. Yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no tengo la información completa para empezar a trabajar. No me la están proporcionando. Así que tengo que solicitarla. Podríamos decir que la entrada de datos, pongamos nombre del cliente para identificarlo. Y lo otro son los kilómetros recorridos. Entonces, cuando yo cumplo con la entrada de datos, equivale a que yo pregunté, ¿cómo se llama el señor que va a hacer el viaje? Ah, pues fulanito de tal. Bien, terminó de hacer el viaje, entonces ya me dan, fíjese que el viaje duró 20 kilómetros. Ahí ya conozco esa información, porque ya le ingresaron al sistema. Ahora, teniendo los datos de entrada y viendo los datos que me proporciona el ejercicio, ya puedo proceder yo con las operaciones necesarias para llegar a obtener la salida de datos. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense, yo ya sé. Asumamos que los kilómetros recorridos, porque es una entrada de datos, ya me la dieron y digamos que esta persona, su viaje fue de 10 kilómetros. ¿Qué tengo que hacer en el proceso? La multiplicación de los kilómetros por el precio. De los kilómetros por el precio por kilómetro. Ok, entonces. Pero y en eso hay, perdón, Nick, de nuevo, Diga. en eso hay un tercer factor y es lo que dice ahí del 10% de descuento. Entonces sería la multiplicación de la distancia que recorre, los 10 kilómetros que corre el cliente por los 50 lempiras menos el 10% de descuento. Pero primero tenemos que saber cuánto es la multiplicación de los kilómetros por 50 para a eso poderle restar el descuento. Ah, ok. Sí, ¿verdad? O sea, ¿se podría plantear en una sola operación aritmética? Sí, perfectamente. Pero ya vamos a ver qué pasa cuando desarrollemos el algoritmo. Entonces, primero, digo, obviamente, como hay un descuento después, lo que voy a calcular ahorita es como un subtotal. Les puedo decir, subtotal es, vean, aquí en el análisis del problema, yo puedo escribir libremente. No tengo que seguir ninguna regla de escritura, porque de lo que se trata acá es de detallar, ¿verdad?, qué es lo que lleva cada una de estas partes, entrada, proceso, salida. Entonces yo puedo subtotal, no hay ningún problema que yo escriba así. Hasta puedo decir multiplicar kilómetros por los 50 lempiras, precio por un solo kilómetro. Después digo el subtotal, el subtotal se multiplica por el 10%, ¿verdad? Que es el descuento, por el 10% para obtener el descuento. Y el último paso, descuento, sería el total a pagar, es la resta de subtotal menos descuento. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Detallando las operaciones que tengo que realizar, ¿verdad?, con los datos que necesito y listándolas en el orden en que se van a ejecutar. Muy importante eso, listándolas en el orden que se van a ejecutar. ¿Por qué? Yo no voy a decir primero, no, primero voy a obtener el descuento. Pero si para obtener el descuento, primero tengo que tener el subtotal. Entonces, primero tengo que calcular el subtotal en la secuencia lógica que se van a realizar. Creo yo que esas son todas las operaciones necesarias para llegar al resultado o lo que me están solicitando, que es el total a pagar. Entonces, ya terminé yo de identificar el proceso.
voy con la salida de datos. Entonces, mi reporte para decir, esta persona tiene que pagar tanto, ¿qué datos necesito tener ahí? Tal vez el nombre del cliente para identificar de quién se trata. Puedo decir, vamos a ponerle cuántos kilómetros recorrió, porque es como que le estemos imprimiendo como un ticket o una facturita a la persona. Entonces ahí le tenemos que decir cuántos kilómetros recorrió. Kilómetros y el total a pagar. ¿Ok? Creo yo que ahí lo tengo todo. Ya detallé los 3 componentes de mi análisis del problema. Chequé por si hay alguna consulta. Este es todo el ejercicio, licenciada. No, este es el análisis del problema. Después vamos a hacer el algoritmo. Esta es la primera parte, que siempre la tenemos que hacer para identificar todos los componentes del algoritmo. Ok, ok. Ok. Una vez que nosotros tenemos nuestro algoritmo, perdón, nuestro análisis, procedemos a hacer el algoritmo. Ahora, hay varias herramientas que sirven para realizar algoritmos. Bien, nosotros ahorita vamos a utilizar una que se llama pseudocódigo. Pseudocódigo es es lo más similar al código de un lenguaje de programación. O sea que vamos a utilizar palabras para detallar las operaciones que vamos a realizar. Existen otros métodos, por ejemplo, el diagrama de flujo, donde lo que se utilizan son símbolos que representan las operaciones que se van a realizar. También lo vamos a ver. Primero el análisis y después el algoritmo, que va a ser pseudocódigo. Entonces acá vamos a empezar. Bien, aquí sí ya vamos a seguir una sintaxis, o sea, determinadas reglas de escritura y seguir como una plantilla, ¿verdad? Que nos indica, ¿verdad?, cuáles son los elementos que componen un algoritmo. En primer lugar, yo tengo que identificar. Voy a poner un nombre al algoritmo. Voy a decir algoritmo y le voy a llamar taxi VIP. De taxi VIP sería el nombre de el algoritmo. Entonces ahí está como el encabezado que me indica el nombre del algoritmo que yo estoy desarrollando. Después viene la parte de lo que es la definición de constantes y variables, que ya aprendimos cómo definirlas, ¿verdad? Lo que es una constante y lo que es una variable. Vamos a ver si hay constantes. Si necesito definir constantes, primero pongo esta palabra, const de constante, o la palabra completa, no hay ningún problema. Y en la siguiente línea, digo cuáles son las constantes que voy a necesitar. ¿Creen ustedes que en este ejercicio hay algún valor constante? ¿Habrá algún valor constante aquí? Algo que no... Los 50 lempiras. Exacto, porque si el primer cliente, ¿cuánto se le cobra por kilómetro? 50 lempiras. El segundo, ¿cuánto se le cobra? Pues lo mismo. Y el mes que viene, ¿cuánto le vamos a cobrar? Pues lo mismo, 50 lempiras, mientras no se modifique el precio. Pero es un valor que permanece fijo, ¿ok? Entonces lo vamos a definir ahí. ¿Cómo definimos una constante? Le vamos a poner un nombre. Aquí diríamos que se va a llamar precio kilómetro. ¿Sí? Y después le vamos a asignar el valor que tiene esta constante. Puedo utilizar la flechita para diferenciarlo de lo que es el igual de comparación. Digo, el precio de la constante, perdón, el valor de la constante, el precio kilómetro, va a ser de 50. ¿Ocuparemos otra constante? ¿Mm? Podríamos decir. El 10% del descuento. Sí, a eso iba, que es un porcentaje.
el porcentaje de descuento, porque no modifica, no importa, a todos los clientes dice se le va a deducir el 10, se le va a otorgar el 10% de descuento. Entonces, esta constante, porcentaje de descuento, va a ser igual a 0.10, no 10%. ¿Ok? Porque ya esto deja de ser un valor numérico porque le estoy incluyendo este símbolo, sino que 0.10. ¿Bien? Dejémoslo ahí. Aunque creo que no hay otra. Ahora, vamos con las variables. Te voy a poner primero la palabra var, o si ustedes quieren, pueden poner la palabra completa, variables. ¿Ven? Ahí. Bueno, él solito la puso el procesador. A mí me gusta dejarle en var. Y ya saben lo que es una variable. Asignar una ubicación en memoria para guardar determinado dato. ¿Qué se necesita para definir una variable? Pues asignar ese nombre y decir de qué tipo de dato es. ¿Qué variables vamos a definir? Vamos a empezar por la entrada de datos y los datos que colocamos aquí le vamos a asignar una variable a cada uno. Así que el primero que yo tengo es el nombre del cliente. Vamos con el nombre del cliente. Digamos que se llame nom.cte. ¿Qué tipo de datos sería? De los datos que vimos, nombre de cliente. Alfanumérico. Es un alfanumérico. Vamos a decir que es una cadena de caracteres. Yo puedo poner todo esto, cadena de caracteres, pero es demasiado largo y realmente cuando lo llevo a un lenguaje no tengo que poner toda esa frase. Así que simplemente digo cadena. Y ya se sabe que es un alfanumérico de longitud mayor a 1. 1 o mayor a 1. Bien, entonces ya definí una variable para este dato. Ahora voy con este otro. Kilómetros. Vamos a ver. Puedo decir kilómetros. ¿Qué tipo de dato creen que sea kilómetros? Real. Real, ¿verdad? Porque alguien puede haber recorrido 7.5 kilómetros. Te pongo 2 puntos y digo real. Miren. Finalicé con la definición de las variables de los datos de entrada. Ahora voy a ver si necesito definir variables para los datos de proceso. Revisemos la primera línea. ¿Sí? Las operaciones aritméticas que yo realice las tengo que guardar en variables. Miremos esta. Ok, tengo que multiplicar los kilómetros por 50 lempiras. Kilómetros es la variable kilómetros y 50 lempiras es la constante precio kilómetro. ¿Dónde voy a guardar esa multiplicación? En una variable. Subtotal. Subtotal. Entonces tengo que definir la variable. ¿Tipo de dato? ¿De subtotal? Real. Real. Entonces voy a... Miren, no tengo que abrir una línea nueva. En esta misma línea, donde estoy definiendo variables de tipo real, vengo y defino la otra variable. Entonces, si tengo varias variables en la misma línea, las separo por comas. Ahí tengo ya subtotal. Ahora, me voy con la siguiente línea y me dicen, este es para calcular el descuento, ¿verdad? Porque me está diciendo que tengo que multiplicar el subtotal por el 10%. Subtotal, la variable la acabo de definir. El 10% es la constante esta, que está definida. Ahora, ¿dónde voy a guardar esa multiplicación? ¿Eso cómo se llama? Lo que estoy calculando, descuento. Entonces, esa operación aritmética la tengo que guardar en una variable. ¿Cómo se va a llamar? ¿Para qué multiplico esto? ¿Qué obtengo con esta multiplicación? El descuento. El descuento. Entonces yo puedo llamarle descuento y obviamente es un dato de tipo real. Descuento. Bien. Entonces ya terminé con esta línea. Perdón. Ahora voy con esta otra. Aquí me están diciendo que tengo que restar subtotal menos descuento. Bueno, subtotal es una variable, ya la está definida. Descuento es otra variable, ya la definí. ¿Qué me hace falta? Total a pagar, exacto. Una variable donde guardar el total a pagar.
Entonces, va a ser también real porque se trata de dinero. Puedo llamarle total pagar. ¿Ok? Y creo que ahí están todas las variables que necesito. Porque después la salida, nombre cliente y kilómetros, total a pagar, ya están definidas las variables. Bueno, pues miren lo que he hecho. Hay que seguir este mismo formato. Nombre del algoritmo, definición de constantes si las hubiere, definición de variables. Después de eso, puedo venir y decir que inicio con las instrucciones, porque hasta ahorita no he hecho nada de lo que tengo acá. Solo he definido constantes y variables, pero no he hecho nada de lo que está acá. No he hecho entrada de datos, no he hecho proceso, mucho menos salida de datos. Entonces voy a iniciar con la entrada. Hay dos datos de entrada. Y aquí es donde nosotros utilizamos palabras que denotan acciones. Entonces, tengo que solicitar, o sea, el programa tiene que solicitar el nombre del cliente. Entonces eso equivale a que viene el usuario y tiene que escribir, usar el teclado y escribir cómo se llama el cliente. Ok. Pero pienso yo que en la pantalla debe de haber como un mensajito, un rótulo, lo que sea, que le indique al usuario cuál es el dato que tienen que ingresar. Porque si solo mira el cursor ahí, pues ¿y ahora qué escribo? Se va a preguntar, no me está diciendo qué es lo que tengo que escribir. Entonces, generalmente la entrada de datos va acompañada de un rótulo que indica qué datos espera que se esté ingresando. Entonces, voy a utilizar una instrucción que se llama escribir. Y aquí muy importante, miren, yo quiero que en la pantalla aparezca, ingrese el nombre del cliente. Ahora, ese es un rótulo que va a aparecer, así como lo dije, así quiero que aparezca en la pantalla. Entonces, los rótulos, los mensajes, yo los tengo que delimitar. Entonces, abro comillas dobles. Ingrese el nombre del cliente. ¿Ok? Lo que yo tenga entre comillas dobles en una instrucción escribir va a aparecer en pantalla tal como yo lo escribí aquí en el código, porque es un rótulo. Bueno, entonces ya, mandé el mensaje, ingresa el nombre del cliente. Ah, ok, dice el usuario, tengo que escribir el nombre del cliente. Entonces viene el usuario y empieza a escribir el nombre del cliente. ¿Qué hace el programa? Una acción de lectura. Leer significa capturar un dato y guardarlo en una variable. Te voy a decir, leer. ¿Cuál es la variable que yo tengo definido para nombre cliente? ¿Cómo se llama? Aquí está. Siempre voy a utilizar el nombre de las variables que tengo definidas. Entonces, leer, nom, CTE. ¿Ok? Los nombres de variables no se van a colocarse entre comillas, ni sencillas ni dobles, porque son variables, no son rótulos. Ahí está el primer dato. Nombre del cliente. Ahora tengo que preguntarte cuántos fueron los kilómetros recorridos. Entonces vamos a hacer la misma acción de escribir para mandar un rótulo y de leer el dato. Digo, escribir. ¿Qué mensaje le voy a dar? ¿Cuántos kilómetros? No, ¿de cuántos kilómetros? ¿De cuántos kilómetros fue el viaje? Okay. Entonces el usuario viene y va a escribir de cuántos kilómetros fue. Yo voy a leer ese dato. Entonces leo, ¿cómo se llama la variable para los kilómetros? Aquí está, kilómetros. ¿Ok? Entonces ahí leí nombre cliente, kilómetros. A ver si completé la entrada de datos. Sí, sí la completé. Miren. Ahí está. Esos dos datos ya los leí.
Entonces, ya terminé con la entrada, ahora voy a detallar el proceso. La primera operación aritmética que tengo que realizar es la de subtotal. Tengo definida la variable para subtotal. Se llama, pues, subtotal. Vengo acá, digo, esto es una operación de asignación, le voy a decir, a la variable subtotal le voy a asignar el valor que resulte de ¿qué? ¿Cuál es la operación aritmética? Multiplicar kilómetros por 50 lempiras. Es que resulte de la multiplicación de los kilómetros, miren, la variable, por signo de multiplicación. Ahora, los 50 lempiras los tengo guardados en la constante. Así que voy a utilizar esa constante. Precio, kilómetros. Ahí ya tengo calculado el subtotal. Entonces, terminé con esta parte del proceso. Voy con la siguiente. ¿Qué es el descuento? Y me dicen que el descuento es la multiplicación del subtotal por 10%. Bueno, ¿cuál es mi variable de descuento? Aquí está. Voy a utilizarla. Descuento, porque ahí voy a guardar el resultado de esa operación. Le voy a asignar el valor de ¿qué? Del subtotal multiplicado. ¿A dónde que tengo guardado ese 10%? En una constante. Entonces, uso la constante. Ahí está. Subtotal por el porcentaje de descuento. Y la última línea que tengo aquí en el proceso es para determinar el total, que es la resta de subtotal menos descuento. ¿Dónde voy a guardar eso? Aquí está la variable. Total, pagar. Ok, digo, total, pagar es igual, okay, a subtotal. Siempre utilizo los nombres de las variables. Subtotal menos el descuento. Ahí está el total a pagar. Ya no me queda nada pendiente del proceso. Miren, esto fue lo último. Así que puedo pasar a la salida de datos. Te voy a enviar a pantalla la información que detallé allá en el análisis. Entonces tengo, ¿cómo envía a pantalla? Con la instrucción escribir. Entonces aquí voy a decir nombre, cliente, y voy a poner esto, ya se lo voy a explicar. Nom CTE. También me dijeron que los kilómetros recorridos hay que mandarlos a escribir. Entonces, digo kilómetros recorridos. Ok, ¿cómo se llama la variable? Kilómetros. Y tengo lo otro era el total a pagar. Ok, entonces, total a pagar. ¿Cómo se llama la variable? Se llama total pagar. Ahí están los 3 datos que yo detallé. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, en estas instrucciones de escribir tengo 2 elementos. Tengo este, vamos a ponerlo, que es el rótulo. Miren, estos son rótulos. Están encerrados entre comillas. Así que se van a imprimir tal como yo los estoy escribiendo. Tal como hice acá. Son rótulos. Ahora, estoy poniendo otra cosa en estas instrucciones de escribir. Esto es el nombre de una variable. Pongámoslo en otro color. Miren, hay 2 elementos en cada instrucción de escribir acá. Hay rótulo y hay variable. Esto se imprime tal como yo lo escribí. Pero esto de acá, ¿qué es lo que va a imprimir? ¿O qué es lo que va a mostrar en pantalla? El contenido de la variable. No va a imprimir nom_cte. Va a imprimir lo que está guardado en la variable nom_cte. Entonces, como tengo 2 elementos, rótulo
y variable los estoy separando con coma. Si aquí me dijeron que el cliente es Juan Pérez, entonces Juan Pérez, ese valor está guardado en esta variable, nom-CTE. Así que cuando venga a escribir, va a aparecer en pantalla, nombre cliente, Juan Pérez. Si me dijeron que los kilómetros acá, el usuario ingresó que el viaje duró 15 kilómetros, entonces ¿qué va a aparecer en pantalla en esta instrucción? Kilómetros recorridos, 15. Entonces 15 por 50 serían 50, a ver, 15 por 50, 50 por 10, 500, serían 750 creo. Entonces, Sí. aparecería en pantalla total a pagar, bueno, el descuento, ahí habría que calcularlo, y la cantidad. Entonces serían 600 y algo. Entonces, aquí estoy imprimiendo contenido, lo que está guardado en la variable. No estoy imprimiendo nombre de variable. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué va a aparecer en pantalla? El nombre de la variable. Sí, en pantalla aparecería, en esta línea de código, aquí, aparecería en pantalla nombre cliente, nom-CTE, nom-CTE. Eso es lo que va a aparecer, ¿verdad? Porque yo dije que este era un rótulo, al encerrarlo entre comillas. Bueno, entonces ahí está la salida de datos. Esto es lo que acabamos de hacer. Ya no queda nada más que hacer. Entonces, como tengo aquí un inicio, voy a poner su respectivo fin. Y con eso finaliza el algoritmo. Revísenlo, por favor. ¿Tienen preguntas? Licenciada, Sí. las operaciones que están las operaciones aritméticas que están escritas en palabras se van a realizar en el programa. A ver, queda menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar y le contesto. Ok.